Gregory Patrick Carpenter. En enero de 1993, los restos óseos de un individuo no identificado fueron descubiertos en un área boscosa entre la autopista 50 y la autopista 408 en Orlando, Florida. Cuando un transeúnte se encontró con los restos, inmediatamente fue a una tienda cercana para contactar a la oficina del sheriff. La oficina del sheriff del condado de Orange respondió a la escena y los restos del individuo fueron transportados para su examen. Se determinó que pertenecían a un hombre blanco que medía 1,75 m de alto, tenía entre 45 y 55 años y vestía un par de jeans azules, calcetines y una camiseta sin mangas azul en el momento de su descubrimiento. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Sin embargo, los investigadores no pudieron identificar al hombre a pesar de sus extensos esfuerzos. No se encontraron coincidencias y el caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En 2022, la oficina del sheriff del condado de Orange envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del hombre desconocido. Una vez que el perfil se construyó con éxito, el equipo interno de genealogía genética forense de Othram generó nuevas pistas de investigación que se proporcionaron a la oficina del sheriff del condado de Orange. Se realizó una investigación de seguimiento utilizando las nuevas pistas, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares del hombre. En junio del 2024, esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre, que ahora se sabe que es Gregory Patrick Carpenter, nacido en 1947. Greg fue visto por última vez con vida el 26 de diciembre de 1992 y fue reportado como desaparecido ante el Departamento de Policía de Orlando ese mismo día. Se determinó que su causa de muerte fue un disparo en la cabeza. La oficina del sheriff del condado de Orange está solicitando la ayuda del público para resolver este caso. Si conocías a Greg Carpenter o tienes alguna información sobre su vida o las circunstancias que rodearon su muerte, por favor, contacta a la unidad de casos no resueltos de la oficina del sheriff del condado de Orange al 407-836-4357 o a Crimeline al 800-423-TIPS 8477. Tu información podría ser crucial para hacer justicia por Greg y brindar consuelo a su familia. Edward Eugene Potmier. En septiembre de 1998, una mujer de 48 años estaba trotando en un camino para bicicletas en el área de Fair Lakes, en el condado de Fairfax, Virginia, cuando fue asaltada por un hombre desconocido que insinuó que tenía un cuchillo. El hombre huyó del área a pie después de asaltar a la mujer. 2 años después, el 3 de agosto del 2000, alrededor de las 11 de la noche, el hombre desconocido irrumpió en una casa en Parkside Drive en Fairfax, Virginia, donde atacó y asaltó a una mujer de 66 años. La mujer estaba durmiendo cuando despertó y se encontró con que el hombre la estaba agrediendo sexualmente. Ella lo repelió y escapó saltando desde un balcón del segundo piso y huyendo. Otros 4 años después, el 6 de diciembre del 2004, alrededor de las 10:45 de la noche, una mujer de 51 años estaba en el sótano de su casa en el bloque 99.900 de Whitewater Drive en Burke, cuando vio a un hombre exponiéndose afuera de su puerta corrediza de vidrio. La víctima gritó y el hombre huyó. Se recolectó evidencia de ADN en cada uno de estos casos a partir de las escenas del crimen. También se realizaron pruebas tradicionales de ADN y se desarrolló un perfil de STR, repeticiones cortas en tándem, para el sospechoso masculino desconocido en cada caso. Estos perfiles de STR se ingresaron en CODIS, Sistema de Índice de ADN Combinado. El perfil de STR de cada escena coincidía con un solo hombre desconocido. A pesar de los extensos esfuerzos de las autoridades para identificar al responsable, no se encontraron coincidencias conocidas. Los casos se estancaron debido a la falta de pistas viables. En un intento por identificar al hombre responsable de estos delitos, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax se asoció con Othram.
Querían determinar si las pruebas avanzadas de ADN podrían ayudar a identificar al responsable. En el año 2023, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram luego usó este perfil para realizar una extensa investigación genealógica. Esto proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando esta nueva información, lo que llevó a la identificación de un posible sospechoso. Se recolectó una muestra de ADN del posible sospechoso y se comparó con la evidencia forense de las escenas del crimen. Esto condujo a la identificación positiva del hombre responsable, quien se sabe que es Edward Eugene Podmere, de 58 años, de Chantilly, Virginia. Tras la confirmación de su identidad, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax obtuvo órdenes de arresto en su contra por cargos de sodomía forzada y abducción con intención de deshonrar. Los detectives pudieron conectar su ADN con los asaltos ocurridos hace 3 décadas. El miércoles 5 de junio del 2024, Podmere fue arrestado. Fue ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax con la asistencia de la oficina del sheriff del Condado de Loudoun. Está siendo retenido sin fianza. Los detectives desean hablar con cualquier persona que pueda tener información sobre estos casos o que crea que tuvo contacto ilícito con Podmere. Se solicita a quienes tengan información que llamen al número de teléfono no urgente del Departamento de Policía del Condado de Fairfax al 703-246-7511. Especialistas en víctimas de la División de Servicios a las Víctimas de la Oficina de Crímenes Mayores del Departamento de Policía del Condado de Fairfax han sido asignados para garantizar que las víctimas reciban los recursos adecuados y asistencia en su proceso de justicia. Jack Jones. En julio de 1992, un hombre blanco no identificado fue encontrado en una acera en St. Petersburg, Florida, en la intersección de la calle 19 y la avenida Central. El hombre desconocido fue trasladado al centro médico Bayfront, donde se le diagnosticó un trauma en la cabeza. 2 meses después, fue transferido al Centro de Convalecientes y Hogar de Ancianos de Gulfport. Falleció el 9 de octubre de 1992. Se le conoció como John Doe del Condado de Pinellas. Cuando el hombre fue encontrado inicialmente en julio, llevaba puesta una camisa a cuadros rojos, un par de pantalones azules y anteojos. También tenía un cuchillo de bolsillo consigo. Se describió que tenía ojos marrones, cejas negras y tupidas y cabello gris. Además, tenía un lunar en el lado izquierdo de la cara, así como en su sien derecha. Se estimó que tenía entre 40 y 60 años. Medía aproximadamente 1 metro con 83 centímetros de altura y pesaba alrededor de 66 kilogramos. Su identidad fue un misterio en el momento de su muerte y durante los 32 años transcurridos desde entonces. En julio del 2008, los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Se desarrolló y publicó un retrato compuesto del hombre con la esperanza de que generara nuevas pistas sobre su identidad. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar al hombre, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En 2022, el Departamento de Policía de St. Petersburg envió evidencia forense a Othram. Esperaban determinar si las pruebas avanzadas de ADN podrían ayudar a identificar al hombre. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Luego utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram usó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando esta nueva información, lo que llevó a posibles familiares del hombre. Se recolectaron muestras de ADN de un posible familiar
y se compararon con el perfil de ADN del hombre desconocido. Esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre en julio del 2024. Ahora se sabe que es Jack Jones, nacido en febrero de 1932. Jack fue visto por última vez por su familia en junio de 1992, Sonja Yvette Archie. En marzo de 1989, los restos de un individuo no identificado fueron descubiertos en la avenida Kensington y Pauline Place en Buffalo, Nueva York. El Departamento de Policía de Buffalo respondió a la escena. Se determinó que los restos pertenecían a una mujer. Se creía que era de ascendencia nativa americana o hispana. La mujer tenía entre 20 y 25 años, medía aproximadamente 1 metro con 55 centímetros y pesaba alrededor de 45 kilogramos. En el momento en que se descubrió su cuerpo, llevaba puesto un conjunto de la marca Coqui, que consistía en pantalones azules y una camisa de manga larga azul y gris a rayas con la etiqueta Zip Code. Debajo de los pantalones había un par de ropa interior térmica blanca de tamaño mediano. En julio del 2014, los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar a la mujer, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En 2022, el Departamento de Policía de Buffalo envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo de la mujer. Después de completar con éxito el proceso, el perfil de ADN se entregó al equipo de genealogía genética forense del FBI. Ellos realizaron el trabajo necesario para generar nuevas pistas de investigación en el caso. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando esta nueva información, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares de la mujer. En julio del 2024, esta investigación condujo a la identificación positiva de la mujer como Sonja Yvette Archie. Sonja fue vista por última vez en septiembre de 1988 y luego fue reportada como desaparecida. Si tienes alguna información sobre Sonja Yvette Archie, por favor contacta al Escuadrón de Casos No Resueltos del Departamento de Policía de Buffalo al 716-851. También puedes utilizar la línea confidencial de pistas al 716-847-2255. Melvin McAfee. El 19 de abril de 1992, los restos de un individuo no identificado fueron descubiertos en el bloque 700 de la carretera Tree City Beach en Baytown, Texas. El Departamento de Policía de Baytown respondió a la escena. Se determinó que los restos pertenecían a un hombre negro. Tenía cabello negro y barba, medía 1 metro con 75 centímetros de altura y se estimó que tenía entre 25 y 45 años. Estaba parcialmente vestido y cubierto con varias sábanas y mantas. El hombre fue encontrado boca abajo en una zanja de drenaje de concreto justo al sur del ferrocarril Southern Pacific. El 19 de abril de 1992, se realizó una autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. La muerte del hombre fue clasificada como un homicidio. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar al hombre, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. Aproximadamente 29 años después, el 11 de agosto del 2021, los restos del hombre fueron exhumados para un análisis más detallado. En 2022, el Departamento de Policía de Baytown envió evidencia forense a Othram. Esperaban que las pruebas avanzadas de ADN pudieran ayudar a identificar al hombre. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del John Doe. Después de completar con éxito el proceso, el perfil de ADN se entregó al equipo de genealogía genética forense del FBI. Ellos realizaron la investigación para generar nuevas pistas en el caso.
Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando esta nueva información, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares del hombre. Después de más de 3 décadas, esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre en julio del 2024. Ahora se sabe que es Melvin McAfee, de Fort Lauderdale, Florida. Nació en Chicago, Illinois, y tenía 41 años cuando sus restos fueron descubiertos en 1992. El jefe de policía de Baytown, John Stringer, declaró: "El Departamento de Policía de Baytown está comprometido a buscar justicia para las víctimas y a sus familias. Estamos agradecidos con nuestros socios en el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris y la Unidad de Genealogía Genética Investigativa del FBI por proporcionar su experiencia, lo que ayudó a identificar a esta víctima. Aunque han pasado 32 años, esta investigación no ha terminado. Nuestros detectives necesitan la ayuda de cualquier persona con información sobre este caso para que se presente. Cualquier información relacionada con este caso es crucial para brindar consuelo a los seres queridos del señor Melvin. Se insta a cualquier persona con información a contactar a Crime Stoppers de Baytown. Tu pista permanecerá anónima. Puedes llamar al Departamento de Policía de Baytown al 281-428-371 o a Crime Stoppers de Baytown al 281427-TIPS 8477. Mitchell Preston. En enero de 1998, los restos óseos de un individuo no identificado fueron descubiertos por un trabajador de carreteras estatales cerca de un paso elevado de una autopista en el condado de Vigo, en el oeste de Indiana. Se determinó que pertenecían a un hombre blanco que medía entre 1,73 metros y 1,88 metros de altura. El hombre tenía entre 40 y 60 años. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar al hombre, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En abril del 2023, la Policía Estatal de Indiana y la Oficina del Forense del Condado de Vigo trabajaron juntos para enviar evidencia forense a Outram. Querían determinar si las pruebas avanzadas de ADN podrían ayudar a identificar al hombre. Los científicos de Outram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Luego utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Outram usó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando estas nuevas pistas, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares del hombre. Se recolectaron muestras de ADN de un posible familiar y se compararon con el perfil de ADN del John Doe. Esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre en junio del 2024. Ahora se sabe que es Mitchell Preston, de 47 años. Fue visto por última vez en Anderson, Indiana, en agosto de 1997. Estaba viajando a pie a California. Aunque la agencia expresó su satisfacción por poder brindar cierto consuelo a la familia de Preston, señaló que su muerte sigue siendo una investigación abierta. Se solicita a cualquier persona con información sobre la desaparición de Preston, como dónde fue visto por última vez o qué pudo haberle sucedido, que contacte al equipo de casos no resueltos de la Policía Estatal de Indiana y al detective Brad Miller al 1-800-225-8576. Todas las pistas serán investigadas y pueden permanecer anónimas. Chester Alfred Brainey. En octubre de 1959, los restos de un niño fueron descubiertos en un desagüe pluvial en la ciudad de Mequon, Wisconsin. Se siguieron cientos de pistas, pero los investigadores no pudieron identificar al niño. Se hizo una sorprendente revelación sobre un menor desaparecido en Michigan, lo que vinculó ambos casos entre sí. El Departamento de Policía de Mequon llevó a cabo la investigación inicial y siguió cientos de pistas. Los investigadores
determinaron que los restos pertenecían a un niño, probablemente de entre 6 y 8 años al momento de su fallecimiento. Debido a la falta de pistas, el caso desafortunadamente quedó sin resolver. Más de 60 años después, en octubre del 2023, con la esperanza de identificar al niño, la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Ozaukee y el Laboratorio de Crimen del Estado de Madison, se reunió con un antropólogo de la Universidad de Wisconsin-Oshkosh para analizar estos restos. Se completaron pruebas de ADN tradicionales con el fin de desarrollar un perfil de STR que pudiera ser cargado en CODIS. Sin embargo, no se encontraron coincidencias y la identidad del niño permaneció desconocida. Los detalles del caso fueron ingresados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Tras la búsqueda en CODIS, en el año 2024 se tomó la decisión de realizar pruebas avanzadas de ADN y un análisis de genealogía genética forense. Las pruebas forenses pertenecientes al niño no identificado fueron enviadas al laboratorio de Othram. Los científicos de Othram utilizaron secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil de ADN completo del niño. Este perfil fue transferido a los investigadores de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin para que se pudiera realizar una búsqueda genealógica con la esperanza de desarrollar nuevas pistas en el caso y lograr la identificación del niño. Este avance pondría fin a un misterio de casi 70 años. Se inició una investigación de seguimiento que llevó a la identificación del niño, quien ahora se sabe que era Chester Alfred Brainy, cuyo nombre adoptivo era Markku Juttila. Durante la investigación, los investigadores se enteraron de un caso en el condado de Houghton, Michigan, sobre la posible desaparición de un niño llamado Markku Juttila. En el año 1966, los familiares de William y Hilja Juttila comenzaron a preocuparse y sospechar sobre el paradero de su hijo adoptivo, quien nunca volvió a ser visto. La familia Juttila se había mudado de Houghton a Chicago y no pudo explicar con claridad el paradero de su hijo de 6 años. Durante una entrevista con la policía, la pareja admitió haber huido de Houghton a Chicago y haber abandonado el cuerpo del niño en una zanja en Mequon antes de llegar a Chicago. La madre, Hilja Juttila, confesó haber golpeado físicamente a su hijo hasta arrebatarle la vida. William y Hilja fueron arrestados por la policía de Chicago y los investigadores del condado de Houghton el 28 de marzo de 1966 y posteriormente procesados. Sin embargo, los cargos contra ellos fueron desestimados debido a la ausencia de pruebas materiales del delito y a la incapacidad de la fiscalía para vincular el esqueleto del niño encontrado en Mequon con los acusados. Chester Alfred Brainy nació el 26 de febrero de 1952, hijo de Josephine Brainy, en Houghton, Michigan. Los registros de adopción muestran que Chester fue ingresado en el orfanato Goodwill Farm y fue adoptado por William y Hilja Juttila el 24 de marzo de 1955. La oficina del fiscal del distrito del condado de Ozaukee revisó los resultados de esta investigación y la identificación positiva por ADN de Chester. El abuso que Chester sufrió por parte de sus padres adoptivos, William y Hilja, pasó desapercibido, y Chester falleció como resultado directo de su tortura y maltrato. William y Hilja fallecieron en 1988, por lo que no habrá futuras acciones judiciales en este caso. Un servicio fúnebre para Chester Alfred Brainy se llevó a cabo el viernes 15 de noviembre del 2024 en la iglesia San Juan, 23 San Pedro Alcántara, ubicada en Port Washington, Wisconsin, bajo la dirección de la funeraria Arnis. Posteriormente, se realizó una procesión hacia el cementerio Santa María en Port Washington, donde Chester fue sepultado. Su funeral y entierro fueron financiados por generosas donaciones de miembros de la comunidad. Ashley May Willis. En enero del 2022, se descubrieron los restos de una persona no identificada en Grandview, Missouri. Posteriormente, en febrero del mismo año, se encontraron restos adicionales pertenecientes al mismo individuo. Gracias a la tecnología de ADN, los restos fueron identificados en el año 2024.
La policía de Grandview inició una investigación para determinar la identidad de la persona. Se determinó que los restos pertenecían a una mujer de piel blanca, cuya altura se estimaba entre 1,45 m y 1,62 m. No se pudo obtener ninguna otra información que ayudara a identificarla. Los detalles del caso fueron ingresados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores por identificar a la mujer, no se encontraron coincidencias y el caso se enfrió debido a la falta de pistas. Con la esperanza de que las pruebas avanzadas de ADN pudieran ayudar en la identificación, la oficina del médico forense del condado de Jackson envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram lograron extraer ADN de la evidencia forense y utilizaron secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil genealógico completo de la mujer no identificada. Luego, el equipo interno de genealogía genética forense de Othram utilizó este perfil para realizar investigaciones genealógicas, lo que proporcionó nuevas pistas a las autoridades. A partir de las nuevas pistas, se llevó a cabo una investigación de seguimiento que permitió a los investigadores localizar a posibles familiares de la mujer. Se recolectaron muestras de ADN de estos familiares potenciales y se compararon con el perfil genético de la mujer desconocida. En noviembre del 2024, esta investigación llevó a la identificación positiva de la mujer, quien ahora se sabe que era Ashley May Willis, nacida en el año 1987. Ashley desapareció y fue vista por última vez en el año 2021. Harlan LeSerine. En septiembre del 2001, los restos óseos parciales de un individuo fueron transferidos a la custodia de la oficina del médico forense del condado de Jackson en Kansas City, Missouri. Se determinó que los restos pertenecían a un hombre desconocido. Los detalles sobre la fecha original del descubrimiento de los restos, así como otras circunstancias, no estaban disponibles. Con información limitada, no se pudo establecer la identidad del hombre. Se le conoció como John Doe del condado de Jackson. En junio del 2011, los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar al hombre a lo largo de los años, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En el año 2023, la oficina del médico forense del condado de Jackson envió evidencia forense a Othram. Querían determinar si las pruebas avanzadas de ADN podrían ayudar a identificar al hombre. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Luego, utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil genealógico completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram usó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando estas nuevas pistas, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares del hombre. Se recolectaron muestras de ADN de los posibles familiares y se compararon con el perfil de ADN del hombre desconocido. En julio del 2024, esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre. Ahora se sabe que es Harlan LeSerine, nacido el 3 de diciembre de 1934. Harlan vivía en la ciudad de St. Joseph, Missouri, en la década de 1980. Joan Shirley Joyce Waters. En junio de 1978, los restos de un individuo no identificado fueron descubiertos en una tumba poco profunda, cerca de un camino de tierra remoto, a 400 metros al sur de Alligator Alley, ubicado en el condado de Collier, Florida. La oficina del sheriff del condado de Collier llegó a la escena y determinó que los restos pertenecían a una mujer blanca. Medía aproximadamente 1,63 m de altura y pesaba alrededor de 81 kilogramos. Se estimó que la mujer tenía entre 45 y 65 años. Los restos presentaban traumatismo contundente. Tenía un extenso trabajo dental en sus dientes superiores e inferiores.
La evidencia sugirió que podría haber sufrido infecciones crónicas en los oídos, lo que posiblemente le causó alguna pérdida auditiva. No se encontraron prendas de vestir ni objetos personales con la mujer. En junio del 2007, los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los extensos esfuerzos de los investigadores de las fuerzas del orden para identificar a la mujer, no se encontraron coincidencias. El caso se estancó debido a la falta de pistas viables. En el año 2022, la oficina del sheriff del condado de Collier envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo de la mujer desconocida. Después de completar con éxito el proceso, el perfil de ADN se entregó al equipo de genealogía genética forense del FBI. Ellos realizaron el trabajo necesario para generar nuevas pistas de investigación en el caso. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando estas nuevas pistas, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares de la mujer. Esto condujo a la identificación positiva de la mujer en junio del 2024. Ahora se sabe que es Joan Shirley Joyce Waters, nacida en 1936. El detective William Steele de la oficina del sheriff del condado de Collier dijo que habló con el hermano de Joan cuando hicieron la coincidencia. Según el detective Steele, Joan había perdido contacto con su hermano. Él la había visto por última vez a principios de los años 70 y no sabía qué le había sucedido. El detective Steele dijo que el caso sigue abierto mientras trabajan para confirmar a la persona responsable de la muerte de Joan, Joseph W. Newman. En febrero de 1984, los restos de un individuo no identificado fueron descubiertos en la maleza a lo largo de la carretera US 27 y el canal New River. El descubrimiento se realizó aproximadamente a 27 kilómetros del pueblo de South Bay, Florida, en un área rural del condado de Palm Beach. Una investigación reveló que los restos esqueletizados pertenecían a un hombre. Probablemente tenía entre 17 y 28 años al momento de su muerte. La altura del hombre se estimó en 1,85 metros. Su peso y otras características identificativas no pudieron determinarse. El hombre llevaba puestos un par de calcetines blancos con rayas azules. Cerca de sus restos, los investigadores encontraron ropa interior estilo boxer blanca y pantalones cortos de jogging azules con el número 82502 en la banda interior. La causa de la muerte del hombre se determinó como un homicidio. A pesar de los intentos por identificarlo, su identidad ha sido un misterio durante 40 años. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Se desarrolló un retrato compuesto forense que representaba cómo podría haberse visto el hombre durante su vida, y se publicó con la esperanza de generar nuevas pistas en el caso. En un esfuerzo por identificar al John Doe del condado de Palm Beach, las autoridades de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach se asociaron con Othram para determinar si las pruebas avanzadas de ADN podían ayudar a generar nuevas pistas sobre su identidad. En enero del 2024, la oficina del sheriff del condado de Palm Beach envió evidencia forense a Othram. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense. Luego utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil genealógico completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram usó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento utilizando esta nueva información, lo que llevó a los investigadores a posibles familiares del John Doe. Se recolectaron muestras de ADN de un posible familiar y se compararon con el perfil de ADN del hombre desconocido. En junio del 2024, esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre como Joseph W. Newman, de Toms River, Nueva Jersey. Joseph fue visto por última vez con vida en la primavera de 1983. Había estado viviendo en las áreas de Vail Harbor, Kendall y el condado de Miami-Dade en Florida.
La oficina del sheriff del condado de Palm Beach está solicitando la asistencia del público para identificar a cualquier amigo o asociado de Joseph en Florida de principios de la década de 1980. Un sujeto llamado Jamie, cuyo apellido se desconoce, se cree que fue uno de los asociados de Joseph en el momento de su desaparición. Jamie fue descrito como un hombre negro de unos 30 y tantos años, de ascendencia estadounidense, musculoso, de estatura promedio, que a menudo presumía de ser jugador de fútbol. Se cree que Jamie fue una de las últimas personas en estar con Joseph antes de que desapareciera. Cualquier persona con información sobre Joseph W. Newman debe contactar a Crime Stoppers al 1-800-458-TIPS 8477 o al detective John Cockburn de la Unidad de Casos No Resueltos de la Oficina del Sheriff al 561688463 o por correo electrónico a cockburnxata@pbs.org. William Hans Holling. Mientras los trabajadores de la construcción excavaban en una propiedad residencial en Honolulu, Hawái, descubrieron los restos de un individuo que falleció en algún momento después de 1982. La identidad del hombre era desconocida. Un artista gráfico desarrolló un retrato compuesto basado en el cráneo del hombre y lo publicó con la esperanza de generar nuevas pistas en el caso. Años más tarde, con la ayuda de los científicos de Outram, se construyó un perfil de ADN exitoso para el hombre, y una investigación de seguimiento llevó a la identificación de los restos. El 28 de septiembre del 2010, alrededor de las 11 de la mañana, los restos de un individuo no identificado fueron descubiertos en el área de Manoa, en Honolulu. Un equipo de construcción estaba trabajando en una propiedad residencial cuando descubrieron los restos óseos que habían sido enterrados. Un extenso trabajo realizado por el Comando Conjunto de Contabilidad PO-MIA-JAPAC reveló que los restos probablemente pertenecían a un hombre blanco de entre 40 y 57 años. Medía entre 1,68 centímetros y 1,88 centímetros de altura. Llevaba puesta una camisa de manga corta azul y pantalones marrones Levi Panatela. Los artículos recuperados de su ropa indicaron que falleció no antes de 1982. Los investigadores concluyeron que el hombre sufrió una herida de bala en la cabeza y que sus restos fueron colocados en el área bajo circunstancias sospechosas. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, con la esperanza de descubrir su identidad. A pesar de los intentos de los investigadores por identificarlo, el caso se estancó. En marzo del 2022, el Departamento del Médico Forense de Honolulu envió evidencia forense a Outram con la esperanza de que las pruebas avanzadas de ADN pudieran ayudar en la identificación del hombre. Los científicos de Outram lograron desarrollar con éxito un extracto de ADN a partir de la evidencia. Luego, se construyó un perfil de ADN completo para el hombre utilizando secuenciación genómica forense. Una vez completado el proceso, el perfil se entregó al equipo de genealogía genética forense del FBI para que se realizara una investigación genealógica. En noviembre del 2024, se lanzó una investigación de seguimiento utilizando las nuevas pistas, lo que llevó a los investigadores a identificar al hombre como William Hans Holling Jr. William residía en el estado de Washington y había pasado por un divorcio conflictivo. Fue visto por última vez por su familia y amigos en enero de 1985 y se sabía que viajaba con frecuencia a Australia a través de Honolulu. Una investigación adicional también reveló que el hijo de la víctima vivía en Washington. La pregunta de qué le sucedió a William aún permanece. Cualquier persona con información sobre William Hans Holling Jr. debe llamar a Crime Stoppers al 808-9558-300. El público puede enviar pistas anónimas en línea a www.honolulucrimestoppers.com. Barbara Hayward Manners. En mayo de 1985, los restos de una mujer fueron descubiertos a un lado de la Interestatal 95 en Westport, Connecticut. La mujer fue víctima de un homicidio y se le conoció como la Jane Doe
del condado de Fairfield. La mujer permaneció sin identificar durante casi 40 años hasta que fue identificada a través de la genealogía forense. El cuerpo de la mujer fue encontrado quemándose en una pila de neumáticos. Sus manos y pies habían sido removidos y nunca se recuperaron. Una autopsia reveló que los restos pertenecían a una mujer negra que probablemente tenía entre 30 y 40 años al momento de su muerte. Se estimó que la mujer medía 1 metro con 52 centímetros de altura y pesaba aproximadamente 49 kilos. Los investigadores recuperaron varios objetos personales junto al cuerpo de la mujer. Llevaba puestos unos jeans azules de la marca Rustler y un suéter de lana envolvente que contenía un paquete de cigarros de la marca Salem en el bolsillo. La causa de su muerte se determinó que fue un golpe fatal en la cabeza. En julio del 2012, los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las fuerzas del orden, el caso se estancó y la identidad de la mujer siguió siendo un misterio durante casi 40 años. En 2022, la Oficina del Médico Forense Jefe de Connecticut se asoció con Othram con la esperanza de que las pruebas avanzadas de ADN forense pudieran ayudar a establecer una identidad para la mujer o un familiar cercano. La evidencia forense se envió al laboratorio de Othram, donde los científicos lograron desarrollar con éxito un extracto de ADN, y luego utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo de la mujer desconocida. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram utilizó el perfil en una búsqueda genealógica para desarrollar nuevas pistas de investigación que fueron entregadas a los investigadores. Una investigación de seguimiento llevó a los investigadores a posibles familiares de la mujer. En noviembre del 2024, esta investigación condujo a la identificación de la Jane Doe del condado de Fairfield, quien ahora se sabe que es Barbara Hayward Manners. Barbara nació el 9 de junio de 1951 y tenía 33 años cuando su vida fue brutalmente arrebatada. Por fin, después de casi 4 décadas, los restos de Bárbara serán devueltos a su familia para su entierro final. Si estuviera viva hoy, Bárbara tendría 73 años. Warren David Hawkins, un residente local que caminaba junto al río Elk en Piercy, California, a aproximadamente 273 kilómetros de San Francisco, notó un par de zapatos sobresaliendo de la arena en la orilla del río. Al tirar de los zapatos, hizo un descubrimiento espeluznante: restos humanos. El caso permaneció sin resolver durante 12 años hasta que el hombre fue identificado. En octubre del 2012, los restos óseos de un individuo no identificado fueron descubiertos por un residente local a lo largo del río Eel en Piercy. Los detectives de la Oficina de Investigación del Sheriff del Condado de Mendocino respondieron al bloque 83,000 de la carretera 271 en Piercy y recibieron una bolsa de plástico que contenía huesos de un pie humano. También se proporcionaron a los investigadores fotografías tomadas por la persona que reportó los restos. En ese momento, se solicitó la ayuda de antropólogos forenses de la Universidad Estatal de California en Chico para la excavación de los restos óseos enterrados. Recuperaron el esqueleto de un individuo masculino cuyo cráneo no estaba presente. Se determinó que el hombre tenía entre 25 y 45 años y medía entre 1 metro con 80 centímetros y 1 metro con 93 centímetros de altura. Parecía que los restos ubicados dentro de la tumba poco profunda habían estado allí durante un tiempo prolongado, y las prendas de vestir parciales recolectadas sugerían estilos de la década de 1980. La muerte del John Doe fue clasificada como un homicidio, dadas las circunstancias del descubrimiento de sus restos. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, y el hombre fue comúnmente referido como el esqueleto en zapatos. Se lanzó una investigación y se hicieron múltiples intentos para identificar los restos, pero no se logró. En 2024, la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino
envió evidencia forense a Othram para determinar si las pruebas avanzadas de ADN podían ayudar a identificar al hombre. Los científicos de Othram lograron desarrollar un extracto de ADN a partir de la evidencia forense y luego utilizaron secuenciación genómica forense para construir un perfil genealógico completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Othram utilizó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas de investigación a las autoridades. Se llevó a cabo una investigación de seguimiento que llevó a los investigadores a posibles familiares del hombre. Se recolectó una muestra de ADN de los posibles familiares y se comparó con el perfil de ADN del hombre desconocido. Esta investigación condujo a la identificación positiva del hombre, quien ahora se sabe que es Warren David Hawkins, nacido en 1965. Los investigadores descubrieron que Warren había sido reportado como desaparecido por su hermana, Paula Hawkins, a la oficina del sheriff del condado de Cowlitz, en Washington. En julio de 1986, cuando Warren tenía 21 años, su madre, ahora fallecida, lo dejó a él y a otro hombre desconocido en una estación de autobuses. Warren nunca fue visto ni se supo de él nuevamente. Los restos de Warren serán devueltos a su familia para su entierro final. El caso de Warren sigue siendo una investigación activa y en curso sobre su homicidio con la oficina del sheriff del condado de Mendocino. Cualquier persona que tenga información relacionada con este caso, se le solicita que llame al centro de despacho de la oficina del sheriff al 707-46-340-86. Steve Sean Austin. En el año 2018, se encontraron los restos de un individuo no identificado en el condado de Madison, Mississippi. Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense del estado de Mississippi para que se pudiera desarrollar un análisis antropológico con la esperanza de que el individuo pudiera ser identificado. Con la ayuda de la genealogía genética, fue identificado en el año 2024. Se determinó que los restos encontrados correspondían a un hombre de raza negra, con una edad estimada entre 15 y 24 años. Los detalles del caso fueron ingresados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. El caso permaneció sin avances hasta el año 2024, cuando, en un esfuerzo por resolver el misterio en torno a la identidad de estos restos, la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi y la Oficina de Investigación de Mississippi trabajaron en conjunto con Othram, con la esperanza de que pruebas avanzadas de ADN pudieran ayudar a determinar quién era este joven. Este caso es parte de la iniciativa Proyecto 525 de Othram. En junio del 2024, la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi presentó pruebas al laboratorio de Othram. Los científicos de Othram lograron extraer ADN de las pruebas para construir un perfil de ADN del joven utilizando secuenciación genómica de grado forense. Una vez que se construyó el perfil de ADN, el equipo interno de genealogía genética forense de Othram realizó una investigación genealógica y de registros para desarrollar nuevas pistas en el caso. Con la información proporcionada, se llevó a cabo una investigación de seguimiento, y los investigadores lograron identificar a un posible familiar del joven. El perfil de ADN del familiar potencial fue comparado con el perfil de ADN del individuo desconocido, utilizando pruebas rápidas de relación de parentesco, Kin-SNP, por sus siglas en inglés. Esta investigación llevó a la identificación del joven como Steve Sean Austin, nacido el 22 de septiembre de 1979. Cuando tenía 17 años, Steve fue reportado como desaparecido en El Paso, Texas, en agosto de 1997, donde vivía con su madre. Se le vio caminando hacia la escuela el 19 de agosto, pero nunca llegó. Recientemente había tenido problemas legales y desapareció el día antes de su primera reunión con su oficial de libertad condicional. Uno de sus primos afirmó haberlo visto en el año 1999, 2 años después de su desaparición, pero esto no ha sido confirmado. Aunque su madre presentó un reporte de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de El Paso, Steve nunca volvió a ser visto ni se tuvo noticias de él.
Si estuviera vivo hoy, Steve tendría 45 años. Lisa Todd. Los restos esqueletizados de una joven fueron encontrados en 1988 en Bensalem, Pensilvania. Había pocas pistas disponibles, y las circunstancias de su fallecimiento y su identidad han permanecido desconocidas por más de 3 décadas. A principios de 1988, una pareja caminaba por el bosque cerca de una destilería Publicker abandonada en Bensalem. Mientras exploraban el área, encontraron un pozo de concreto y, al mirar dentro, descubrieron los restos esqueletizados de una joven. Para cuando la joven fue encontrada, la destilería Publicker había estado fuera de operación por una década. En 1994, se desarrolló una reconstrucción facial forense en escultura a partir de los restos encontrados. En el año 2007, se realizaron pruebas forenses tradicionales de ADN STR para construir un perfil genético que fue ingresado en CODIS, pero no se encontraron coincidencias. Se hicieron esfuerzos adicionales para generar nuevas pistas, incluyendo un escaneo por tomografía computarizada en el año 2014 de los restos óseos para crear una reconstrucción facial forense en 3 dimensiones actualizada, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a la joven, pero nadie se presentó con información. En el año 2020, el Departamento de Policía de Bensalem adoptó un nuevo enfoque en su investigación. Se asociaron con Bode Technology para intentar obtener suficiente ADN con el fin de aplicar métodos avanzados de análisis genético que pudieran generar pistas sobre la identidad de la joven. Se logró desarrollar un extracto de ADN adecuado a partir de los restos óseos. Una vez obtenido el extracto, enviaron el ADN a Outram para construir un perfil genético completo. La identidad de la chica de Publicker fue revelada al público como Lisa Todd. Tenía 17 años y era originaria del área de Filadelfia. Desapareció en el año 1985. En el momento de su desaparición, estaba embarazada de 6 meses y ya era madre de un niño de 2 años. Su familia se alegra de que haya sido identificada, pero aún buscan respuestas sobre lo que le sucedió. Afortunadamente, hay una investigación en curso. Como ocurre con muchos de estos casos, restablecer la identidad de la víctima es el primer paso para poder investigar su fallecimiento y buscar justicia en caso de que se haya cometido un crimen. La policía informó que su hermano y su hermana, Joseph y Linda Todd, aún viven en Filadelfia. Los detectives comentaron que los hermanos quedaron impactados al recibir la llamada con esta noticia. Fred Harran, director de Seguridad Pública del Departamento de Policía de Bensalem, declaró: «La familia estaba muy agradecida de haber recibido algo de consuelo. Aquí hay un hijo que tenía 2 años cuando su madre desapareció, y ahora, como adulto, tiene un cierre». El caso sigue bajo investigación, ya que la policía necesita la ayuda del público para determinar cómo perdió la vida Lisa Todd. Las autoridades aún no saben si su fallecimiento fue consecuencia de un acto criminal o un accidente. El Departamento de Policía de Bensalem confirmó que el caso de Lisa Todd sigue abierto. Cualquier persona con información sobre lo que pudo haberle sucedido puede comunicarse con el detective John Monahan al 215-633-3668. Gary A. Maggio. En noviembre del 2017, se encontraron restos óseos parciales de una persona no identificada en Slidell, Luisiana, pero su identidad solo sería confirmada años después. El hallazgo fue realizado por un cazador en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Big Branch Marsh, en la costa norte del lago Pontchartrain, al norte de Nueva Orleans. A pesar de los intentos de los investigadores por identificar al hombre, no tuvieron éxito y el caso se enfrió. La oficina del forense de la parroquia de St. Tammany envió los restos del hombre al Laboratorio de Servicios de Antropología Forense y Mejora Computarizada de la Universidad Estatal de Luisiana, conocido como FACES, con la esperanza de que se pudiera desarrollar una reconstrucción facial. Sin embargo, el cráneo no tenía la mandíbula, lo que impedía completar correctamente una reconstrucción de su apariencia. A pesar de esta limitación, los expertos determinaron que el cráneo pertenecía a un hombre de piel blanca
que tenía al menos 25 años en el momento de su fallecimiento. Se realizaron pruebas de ADN tradicionales, lo que permitió desarrollar un perfil genético que fue ingresado en CODIS. Sin embargo, no se encontró ninguna coincidencia con una persona registrada ni con algún familiar cercano. Los detalles del caso fueron añadidos al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, pero, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, no se logró determinar la identidad del hombre y el caso se enfrió. La oficina del forense de la parroquia de St. Tammany nuevamente colaboró con Outram, con la esperanza de que pruebas avanzadas de ADN ayudaran a identificar al hombre cuyos restos fueron encontrados casi 7 años antes. En el año 2024 se envió evidencia forense al laboratorio de Outram. Los científicos lograron extraer ADN de la evidencia y utilizaron secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil genético completo del hombre desconocido. Este perfil fue utilizado por el equipo de genealogía genética forense de Outram en una búsqueda genealógica, lo que permitió el desarrollo de nuevas pistas en el caso. Estas pistas fueron proporcionadas a las autoridades, quienes localizaron a un posible familiar del hombre. Durante la investigación, el familiar confirmó que tenía un pariente desaparecido en Luisiana. Luego, este familiar proporcionó una muestra de ADN para compararla con el perfil genético del hombre desconocido mediante la prueba de relación rápida, Kin-SNP de Outram. Gracias a esta investigación, se logró identificar al hombre como Gary A. Maggio, originario de Slidell, Luisiana. Se cree que Gary tenía 67 años en el momento de su fallecimiento. Gary, un apasionado de las actividades al aire libre, nació en el año 1949 y no se había sabido de él desde el año 2016. Cualquier persona que tenga información sobre los últimos días de Gary o sobre su fallecimiento puede comunicarse con el investigador de casos sin resolver de la oficina del forense de la parroquia de St. Tammany, Chris Knoblauch, al número 985-78-1-1150. Michael Wallace Gusta. En marzo del 2023, se encontró un hueso humano flotando en el agua en Farmington, Utah. El hombre sería identificado tiempo después. Los restos óseos fueron descubiertos en la orilla del Gran Lago Salado, al oeste de Farmington. El hallazgo se produjo durante un proyecto de control de especies de plantas invasoras en el lecho del lago, cuando un trabajador observó lo que creía que era un hueso humano flotando en el agua. Posteriormente, encontró otros huesos en la zona. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Davis y la oficina del médico forense de Utah llegaron al lugar y recolectaron los restos junto con prendas de vestir y un dispositivo electrónico personal. Se determinó que los restos pertenecían a un hombre. Debido a los niveles fluctuantes del agua, se llevaron a cabo múltiples búsquedas en el área por parte de la oficina del sheriff del condado de Davis y la oficina del médico forense durante un periodo prolongado. Sin embargo, no se pudieron determinar otras características identificativas, por lo que los detalles fueron ingresados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Se desarrolló un perfil de ADN adecuado para CODIS del FBI, pero no se obtuvieron pistas investigativas. Entonces, la oficina del sheriff del condado de Davis colaboró con Outram con la esperanza de identificar al hombre mediante pruebas avanzadas de ADN y genealogía genética investigativa. En el año 2024, se envió la evidencia forense a Outram. En su laboratorio, los científicos lograron extraer ADN de la evidencia y utilizaron secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil genético completo del hombre desconocido. Luego, el equipo de genealogía genética forense de Outram utilizó este perfil para realizar una investigación genealógica, proporcionando nuevas pistas investigativas a las autoridades. La oficina del sheriff del condado de Davis realizó una investigación de seguimiento, lo que llevó a entrevistas con posibles familiares del hombre no identificado. Se obtuvo una muestra de ADN de un familiar cercano y se comparó con el perfil genético del hombre desconocido. Gracias a esta investigación, se logró la identificación positiva del hombre conocido hasta entonces como el John Doe del condado de Davis,
cuyo nombre real era Michael Wallace Gusta. Michael había nacido el 21 de febrero de 1956. Se encontraba desaparecido desde septiembre del año 2018, cuando se le vio por última vez en un hogar para veteranos en la ciudad de Salt Lake. Victoria Jobson. Más de 3 décadas después de que una mujer de Rochester, Nueva York, fuera encontrada sin vida, sin ropa y apuñalada en un terreno baldío cubierto de hielo, un hombre por fin ha sido acusado en relación con su fallecimiento. Ella habría celebrado su cumpleaños número 63 el 12 de noviembre del 2024, pero en su lugar, sus hijos se sentaron en una sala del Tribunal del Condado de Monroe, Nueva York, frente a uno de los 2 hombres acusados de haberle arrebatado la vida. Victoria Jobson, madre de 2 hijos y de poco más de 30 años en aquel entonces, fue vista por última vez el 11 de octubre de 1992, antes de que su familia la reportara como desaparecida. Su cuerpo fue encontrado aproximadamente 2 meses después, el 7 de diciembre, en un campo baldío cerca de las vías del ferrocarril, en las cercanías de la calle Ruther y la avenida Lyell, en el noroeste de Rochester, Nueva York. Los agentes del Departamento de Policía de Rochester informaron que Victoria había sido apuñalada en múltiples ocasiones y que estaba claro que llevaba tiempo fallecida antes de que sus restos fueran hallados. También parecía que había sido atacada en otro lugar, y luego su cuerpo había sido abandonado en el sitio donde fue encontrado. Su trágico fallecimiento fue uno de más de una docena de ataques violentos contra mujeres ocurridos durante varios años. En ese momento, no se realizaron arrestos en relación con su fallecimiento y el caso se enfrió. 32 años después, el 4 de noviembre del 2024, Arthur Jason Jr., de 59 años, junto con un segundo sospechoso cuya identidad no ha sido revelada, fueron acusados de homicidio en segundo grado por haberle quitado la vida a Victoria. Jason fue detenido durante una parada de tráfico en el condado de Livingston y tiene cargos pendientes relacionados con sustancias ilegales en el condado de Livingston. 2 días después, el 6 de noviembre, Jason compareció ante el tribunal de la ciudad y se declaró no culpable. Fue enviado a la cárcel del condado de Monroe sin derecho a fianza y se programó su regreso al tribunal de la ciudad para el 12 de noviembre, fecha que, coincidentemente, habría sido el cumpleaños número 63 de Victoria. El abogado defensor Michael Shiano fue designado para representar a Jason. Dijo que deben averiguar exactamente cómo fue que la policía entró en contacto con Jason. Mencionó que hablaron con él en el año 2006 y nuevamente en el año 2009, pero no lo arrestaron. Schiano dijo: "Deseamos revisar todas las pruebas de la primera etapa y determinar con precisión cómo llegaron a la conclusión de arrestar al señor Jason". Una segunda persona vinculada con la muerte de Victoria también fue detenida el 4 de noviembre en Canadá por agentes de los Marshals de los Estados Unidos y el Servicio de Policía de Hamilton, en Ontario. Las autoridades están trabajando para llevarlo de regreso a Rochester. Será procesado en el Tribunal del Condado de Monroe en una fecha posterior. La hija de Victoria, Keisha Washington, tenía solamente 12 años cuando le arrebataron a su madre. Su hermano menor, Curtis, tenía apenas 5 años. Keisha expresó: "Ha sido un largo y emotivo camino para mí y mi familia, y lo más importante para mí, obviamente, mi madre. No tuvo la oportunidad de conocer a su nieto". Cuando le preguntaron a Curtis cómo describiría a su madre, respondió: "No puedo, no soy capaz, más allá de historias, fotografías o recuerdos de otras personas". Keisha comentó: "No es una coincidencia que estemos en el tribunal el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá, estamos bien". Keisha y la sobrina de Victoria, Nicole Bartel, comenzaron a organizar la colecta de abrigos calentando las calles, con el fin de ayudar a quienes en la comunidad necesitan ropa de invierno adecuada. También esperaban que alguien proporcionara información sobre la muerte de Victoria. Ahora que se ha realizado un arresto, la colecta tiene un nuevo propósito. Keisha explicó que ahora es más una celebración mientras continúan calentando las calles en nombre de su madre.
A lo largo de los años, la colecta ha recibido cada vez más apoyo de la comunidad local. Este año, el Departamento de Policía de Rochester decidió hacer su parte al donar chaquetas para la causa. La familia espera continuar con esta iniciativa durante muchos años, extendiendo el mismo amor y amabilidad que Victoria solía demostrar. Keisha dijo: «Es maravilloso poder retribuir, mostrar amor y compasión, y recordarles a estas personas que no han sido olvidadas y que son amadas. Hay una voz ahí afuera para ellos. Las personas son personas y aún merecen el mismo amor y compasión que todos los demás». Con un renovado sentido de esperanza en el caso de Victoria, la investigación sobre su asesinato sigue en curso. Jason Jr. se declaró no culpable de los cargos el 12 de noviembre y se espera que regrese al tribunal en una fecha posterior. Delashon Andrews. En octubre del año 2020, ocurrió un tiroteo en un complejo de apartamentos en Bostic Drive, en Carolina del Norte. Una de las víctimas fue encontrada sin vida fuera del edificio, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala que no ponían en riesgo sus vidas. Los detectives trabajaron incansablemente para determinar el motivo del tiroteo. Sin embargo, lograron establecer que las personas involucradas parecían conocerse entre sí. Posteriormente, se realizó un arresto 4 años después. Alrededor de las 4 de la madrugada del 29 de octubre del año 2020, la policía de Greenville recibió un reporte sobre un tiroteo en Bostic Drive. Al llegar al lugar, los agentes encontraron sin vida a Delashon Andrews, de 23 años, afuera del edificio de apartamentos. Otras 2 personas, Isaiah Payton, de 20 años, originario de Kingston, y Darius Wayne, de 22 años, de Greenville, también habían resultado heridas por los disparos. Ambos fueron trasladados a un hospital. En el momento del tiroteo, no se realizaron arrestos. Sin embargo, los investigadores continuaron con el caso. Varias personas fueron entrevistadas después del incidente y se recuperaron 3 armas de fuego en la escena. Pero lamentablemente, el caso se enfrió. 4 años después, en el año 2024, con la ayuda de la investigadora de la Fiscalía, Veronica Johnson, y otros detectives del Buró de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Greenville, se llevó a cabo una extensa segunda investigación. Las nuevas investigaciones condujeron a pistas e información adicionales. Los detectives llegaron a la conclusión de que Payton le había disparado a Delashon y a Wayne. Además, determinaron que Payton resultó herido cuando Delashon le disparó en respuesta. En septiembre del año 2024, los detectives de Greenville arrestaron a Payton en relación con el homicidio sin resolver ocurrido en el año 2020. Payton fue acusado de homicidio en primer grado, intento de homicidio en primer grado, asalto con un arma mortal con la intención de terminar con una vida, causar lesiones graves y posesión de un arma de fuego robada. En ese momento, Payton ya cumplía condena en el Instituto Correccional del Condado de Hyde por cargos no relacionados con sustancias ilegales. El 4 de septiembre del año 2024, fue trasladado al centro de detención del Condado de Pitt para enfrentar los cargos por homicidio. Permanece bajo custodia en dicho centro sin derecho a fianza. Harold y Thelma Swain. Un diácono muy respetado de la Iglesia Bautista Rising Daughters en Waverly, Georgia, y su esposa fueron brutalmente asesinados en la iglesia en marzo del año 1985. Durante 36 años, su asesinato ha sido atribuido a un robo, al tráfico de sustancias ilegales o a una venganza. Durante 2 décadas, un hombre fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Sin embargo, el verdadero responsable fue arrestado. Harold Swain, de 66 años, y su esposa Thelma Swain, de 63 años, fueron asesinados a tiros el 11 de marzo del año 1985 durante una clase de estudio bíblico en la Iglesia Bautista Rising Daughters en Waverly. Harold era un trabajador retirado de la industria maderera, un handyman, un bombero voluntario y miembro de la comisión del jurado del condado, y también era un portavoz de la comunidad negra. Thelma,
También estaba muy involucrada en los asuntos de la iglesia. Era una esposa dedicada y una madre sustituta para su sobrina Lefan Kite, a quien criaron desde su infancia. La pareja había estado casada por más de 43 años y eran descritos como un matrimonio ejemplar, muy querido por los miembros de la comunidad. Lefan mencionó que eran personas amables a quienes les gustaba pescar, cultivar su jardín y participar en actividades de la iglesia. Vivían en una casa de estilo rancho no muy lejos de la iglesia. El hermano de Harold, Robert, recuerda que Harold siempre estaba feliz, alegre y riendo. Comentó que esto le salía de manera natural debido a su amor y amabilidad hacia los demás. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Si alguien le pedía un favor y él podía hacerlo, lo hacía sin dudarlo. Robert añadió que Thelma tenía el mismo espíritu de servicio y entrega hacia los demás. Todos los querían y respetaban. A las 7 de la noche, el día en que fueron asesinados, Harold y Thelma realizaban su clase bíblica semanal de los lunes en la iglesia. 9 mujeres de distintas iglesias de la zona asistieron a la reunión. Alrededor de las 8:50 de la noche, una de las mujeres, Vansola Williams, se disculpó y se retiró antes de tiempo para ir a recoger a su hija del trabajo. Al salir, se encontró con un hombre apoyado contra la pared en el vestíbulo de la iglesia. Le preguntó si podía ayudarlo, y él respondió que necesitaba hablar con alguien. Cuando le preguntó con quién, él simplemente dijo: «Alguien ahí dentro». Cuando abrieron las puertas, el hombre señaló a Harold y dijo: «Quiero hablar con él». Vansola regresó a la iglesia y le informó a Harold sobre el hombre. Harold salió para hablar con él mientras Vansola se marchaba. Mientras se alejaba, escuchó la conversación entre ambos y, solo unos segundos después, el hombre sacó un arma. Harold intentó arrebatarle el arma, pero no tuvo éxito. El hombre le disparó 4 veces, 3 tiros en el pecho y 1 en la parte posterior de la cabeza. Thelma corrió hacia el vestíbulo, donde el hombre le disparó una vez en la parte superior del pecho. Una de las mujeres que se encontraba en la iglesia se desmayó, mientras que otras se escondieron detrás de los bancos. Algunas corrieron a la cocina y a la oficina del pastor para tratar de pedir ayuda, pero descubrieron que las líneas telefónicas de la iglesia habían sido cortadas. Vansola, al escuchar los disparos, rodeó la iglesia, entró por la puerta trasera y se unió a ellas. Pasaron 20 minutos mientras las mujeres esperaban con miedo. Más tarde, una de ellas, Marjorie Moore, tomó una escoba para defenderse y corrió hacia su auto. En el estacionamiento, notó un vehículo desconocido. El agresor salió del edificio y escapó en un auto viejo de color marrón. Marjorie fue a una tienda de conveniencia cercana para pedir ayuda. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Harold y Thelma habían fallecido. La oficina de investigación de Georgia fue llamada para investigar el caso y se inició una gran búsqueda del sospechoso en Waverly. Harold y Thelma eran amigos personales del sheriff del condado de Camden, Bill Smith, y de su familia. Smith comentó que, al llegar a la escena, había mucha confusión. Nadie sabía realmente lo que había ocurrido. No tenían claro cuáles eran los hechos, quién era el sospechoso, ni cuáles podrían haber sido sus motivos. La pareja no parecía ser el tipo de personas que serían víctimas de un asesinato planeado. Harold y Thelma fueron encontrados tendidos en charcos de sangre. Sin embargo, las autoridades no tomaron muestras, asumiendo que toda la sangre en la escena pertenecía a ellos. Se encontró una gran cantidad de evidencia física en el lugar, incluyendo 5 casquillos de bala, 5 botones de plástico azul de una camisa, 2 botellas de refresco, un espejo del vestíbulo con huellas borrosas, 4 fragmentos de línea telefónica cortada, la caja telefónica con posibles huellas dactilares y 2 pares de gafas. Uno de los pares de gafas pertenecía a Harold. No pudieron determinar a quién pertenecía el otro par, pero creían que podría ser del agresor. Cuando la policía encontró las gafas, investigaron la posibilidad de que el responsable fuera una persona sin hogar. La iglesia estaba ubicada en la transitada carretera 17, donde era común que personas sin hogar se detuvieran en busca de ayuda o comida. También era un sitio donde automovilistas solían detenerse para pedir dinero para gasolina u otra asistencia, pero si el robo fue el motivo,
¿por qué quedaron más de $300 en la billetera de Harold? Otras evidencias sugieren que el crimen fue premeditado debido a los cables telefónicos que fueron cortados. Vanzola vio claramente al hombre. Dijo que estaba tranquilo y pensó que estaba allí para pedir algo, no para lastimar a nadie. No vio un arma ni nada en él. Era un joven blanco y llevaba botas gastadas. Tenía cabello rubio largo hasta los hombros. Sin embargo, dijo que no lo miró demasiado porque quería irse. La policía intentó crear una imagen del sospechoso usando un sistema de identificación, pero los testigos no coincidieron en muchos detalles. Un artista fue llevado para hacer un dibujo compuesto. Durante 5 meses, la policía buscó al sospechoso usando el boceto, pero no surgieron nuevas pistas. El caso se estancó, pero se reabrió 13 años después, en 1998, lo que llevó al arresto de Dennis Perry, quien entonces tenía 38 años, en el año 2000. Aunque Perry proclamó su inocencia, fue condenado en 2003 por el homicidio de Harold y Thelma. El Proyecto Inocencia de Georgia dijo que la condena de Perry se basó principalmente en evidencia circunstancial y de personalidad, ya que durante la investigación original de 1985, la policía encontró un par de gafas con pelos atrapados en las bisagras que creían que pertenecían al perpetrador. Aunque las pruebas de ADN en 2003 determinaron que los pelos no pertenecían a Perry, fue condenado igualmente. Según el Proyecto Inocencia de Georgia, para evitar la pena de muerte, Perry aceptó un trato en el que renunció a su derecho a apelar directamente. Perry fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión. Siempre mantuvo enfáticamente su inocencia durante su arresto, su juicio, su condena y cada uno de los casi 21 años que pasó encarcelado. El gran avance de Perry en el caso llegó en 2018, cuando se convirtió en el tema del podcast Undisclosed. El podcast investigó a fondo el caso e identificó a un sospechoso alternativo. Cuando se analizó el ADN de los pelos encontrados en las gafas con un familiar del sospechoso alternativo, se encontró una coincidencia. En mayo del 2020, los abogados del Proyecto Inocencia de Georgia y el Bufete de Abogados Internacional, con sede en Atlanta, King & Spalding, presentaron a un juez una gran cantidad de nueva evidencia de ADN para demostrar que Perry era inocente. En cuestión de meses, Perry fue liberado de prisión y regresó a casa, al abrazo amoroso de su esposa y la multitud de hijos y nietos que lo adoran. Sus condenas injustas le robaron décadas de su vida, y con la exoneración de Perry surgió una ola de nuevas preguntas. ¿Cómo el sistema de justicia se equivocó tanto en este caso? Y si Perry no cometió el crimen hace todos esos años, ¿quién lo hizo? El 6 de agosto del 2020, los investigadores ejecutaron una orden de registro en una casa ubicada en el 1680 de la calle Stafford en Waynesville, que había sido ocupada por el sospechoso, Eric Sparr, y su madre. En diciembre del 2024, la Oficina de Investigación de Georgia dio un paso hacia la respuesta de algunas de esas preguntas. Arrestaron y acusaron a un hombre que, según ellos, es responsable del homicidio en la iglesia bautista Rising Daughter hace casi 40 años. Sin embargo, ese arresto, junto con la exoneración de Perry, ha reabierto viejas heridas en esta comunidad rural de Georgia. Sparre, de 61 años, ha sido acusado de 2 cargos de homicidio por la muerte de Harold y Thelma Swain y 2 cargos de agresión agravada. Sparre fue arrestado sin incidentes y fue ingresado en la cárcel del condado de Camden. Ann Woodward y su esposo eran los dueños de Woody's Tavern en Moab, Utah. En 1973, la vida de Ann terminó por estrangulamiento en Woody's. El caso ha permanecido sin resolverse durante más de 5 décadas, a pesar de que la policía creía que estaban cerca de encontrar al perpetrador. El 2 de marzo de 1973, Anne, quien era madre de 4 hijos, fue robada, agredida y estrangulada con sus pantalones en el bar que ella y su esposo regentaban, Woody's Tavern, después del cierre. La hija de Anne, Leslie Woodward, tenía 18 años cuando su madre fue asesinada.
dijo que no ha encontrado cierre alguno. Su madre sigue ausente, y sus hijos y nietos nunca tendrán la oportunidad de conocerla. El caso permaneció estancado durante 51 años hasta junio del 2024, cuando el Departamento de Policía de Moab anunció que habían identificado al asesino como Douglas Keith Chudomelka. Chudomelka era de Nebraska, pero pasó un breve tiempo en Moab mientras trabajaba en la mina. Falleció en 2002. El detective Jeremy Drexler del Departamento de Policía de Moab supervisó el caso cuando se reabrió y dijo que Chudomelka tenía un historial criminal que abarcaba décadas en varios estados. Si estuviera vivo hoy, habría sido acusado del delito de homicidio en primer grado por sus acciones el 2 de marzo de 1973. En 1973, se recolectaron 29 piezas de evidencia después del homicidio, incluyendo ceniceros, uñas, cabello, huellas dactilares y saleros. Aunque Chudomelka fue nombrado como un posible sospechoso desde el principio, nunca hubo suficiente evidencia para avanzar en el caso. Poco después de que el detective Drexler se uniera al equipo de Moab, se descubrieron nuevas huellas dactilares y se encontraron cajas de evidencia almacenadas, que incluían la ropa que Ann llevaba puesta en el momento de su muerte. Se tomaron muestras adicionales de la ropa y se analizaron, y en mayo del 2024, los resultados mostraron que el ADN en la ropa pertenecía a Chudomelka. El ADN de Chudomelka se encontró en todos los botones de la camisa, así como en el interior de los pantalones, lo que solo podría haber sucedido si él le quitó los pantalones a Ann. Además, se realizaron pruebas en artículos encontrados en el bar, lo que confirmó la presencia de Chudomelka en el establecimiento la noche en que Ann perdió la vida. Chudomelka viajó extensamente y tenía antecedentes en Alabama, California, Nebraska e Iowa. Después de su tiempo en Moab, se convirtió en conductor de camiones. El propio padre de Leslie fue el primer sospechoso en este caso, y aunque ella nunca creyó que él fuera responsable, esos rumores por fin pueden descartarse. Dijo, él era más grande que la vida, y simplemente le rompió el corazón, pero destrozó a nuestra familia como una astilla que nunca sanó. Nunca realmente comenzó a sanar. Ronald Dean Gaske. En diciembre de 1983, Ronald Gaske fue encontrado sin vida en su hogar en California. Tomaría más de 4 décadas para que se hiciera un arresto. El 13 de diciembre de 1983, la novia de Ronald Dean Gaske lo encontró boca abajo en el pasillo del piso superior de su casa en Newport Shores, California, después de que no se presentara a trabajar en la empresa de construcción de su familia. Parecía que había sido golpeado con un objeto contundente en la cabeza y el rostro. Los investigadores inicialmente descartaron el robo como motivo y no pudieron encontrar un arma posible. Ronald fue descrito por sus vecinos como un hombre tranquilo y no escucharon ni vieron nada inusual la noche en que fue asesinado. Durante su investigación inicial en 1983, los detectives realizaron múltiples entrevistas y recolectaron evidencia de la escena, pero no presentaron cargos y el caso se estancó. En 2024, el caso fue reabierto por detectives actuales que revisaron la evidencia y los informes. Realizaron entrevistas adicionales que llevaron a la identificación del perpetrador como Michael Larry Mannett, de 70 años. El caso fue presentado a un juez, quien emitió una orden de arresto para Mannett. Los detectives del Departamento de Policía de Newport Beach arrestaron a Mannett en Huntington Beach el 6 de diciembre del 2024 por el homicidio de Ronald Gaske. Fue retenido bajo una fianza de $1 millón, pero más de una semana después, Mannett está libre bajo fianza, y la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange no ha recibido un archivo del caso de la policía. Kimberly Etz, portavoz de la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange, dijo: "No se nos ha enviado nada, y no esperamos que se nos envíe". No está claro si Mannett ha contratado a un abogado. Con el arresto de Mannett, el Departamento de Policía de Newport Beach está preparado para buscar justicia por Ronald Gaske, y la comunidad sigue esperanzada en encontrar un cierre.
Lela Johnston. El cuerpo de Lela Johnston fue encontrado por un vecino en su hogar en el bloque 3600 de la avenida North Robinson, en Oklahoma. Sufrió un destino horrible, y la clave para resolver su violento homicidio permaneció en la evidencia durante casi 50 años antes de que la policía tuviera los medios para identificar a su perpetrador. El 14 de mayo de 1976, el cuerpo de Lela Johnston, de 68 años, fue encontrado por un vecino en su hogar. Había sido agredida y estrangulada. En el momento del homicidio, la tecnología de ADN no estaba disponible, y el caso se estancó hasta el 2004. Basándose en la evidencia recolectada en 1976, se desarrolló un perfil de ADN del sospechoso y se ingresó en CODIS. Desafortunadamente, no hubo coincidencias para su perpetrador en la base de datos, y el caso se estancó nuevamente. 19 años después, en mayo del 2023, los investigadores utilizaron DNA Labs International, que puede analizar los perfiles genéticos de personas que envían voluntariamente muestras a sitios de genealogía. En diciembre del 2024, la genealogista de DNA Labs International, Allison Martin Krensky, pudo encontrar una coincidencia con un familiar del sospechoso. Trabajó junto con los investigadores de casos no resueltos de la policía de Oklahoma City durante más de un año, rastreando el árbol genealógico hasta que identificaron a Charles O. Droke como sospechoso. Los investigadores determinaron que Droke tenía 28 años cuando irrumpió en la casa de Lela en mayo de 1976, donde luego la agredió y la estranguló. La nieta de Lela, Leslie Solinger, dijo: «Pensé que nunca se resolvería, había pasado tanto tiempo». Según Leslie, Lela era una persona muy amorosa y cariñosa. Dijo: «Ella cosía de manera fantástica, hacía toda mi ropa para la escuela, cuidaba su jardín, su hogar. Sentía que era una parte integral de mi vida». El horrendo crimen fue devastador para la familia. La familia estaba extremadamente molesta y confundida, porque no tomaron nada de la casa, solo le quitaron la vida. Aproximadamente 13 años después del homicidio de Lela, Droke fue fatalmente disparado en la cabeza por su propio hermano, Edwin Droke, quien había sido liberado recientemente de prisión después de una confrontación. Edwin recibió la pena de muerte, pero se quitó la vida 2 días después. Leslie dijo que es muy importante que el caso se resuelva y que puedan sentir una paz interior. Mary Walkingstick Pheasant. Una mujer fue encontrada en un auto carbonizado solo unos días después de Navidad. La persona responsable de su muerte era alguien que ella conocía, pero tomó más de 10 años para que él admitiera que era responsable de su final. 4 días después de Navidad, el 29 de diciembre del 2013, Mary Walkingstick Pheasant, de 26 años, fue encontrada sin vida en un Dodge Avenger gravemente carbonizado y casi destruido, estacionado en la carretera Old Rock Crushers, en la comunidad de Big Cove, dentro de los límites de Qualla, en Carolina del Norte. Marie era madre de 2 niños pequeños en el momento en que perdió la vida. El vehículo estaba estacionado frente a la casa de su exesposo, Ernest Pheasant, de 47 años, un miembro inscrito de la Banda Oriental de los Indios Cherokee. Los investigadores de incendios determinaron más tarde que el vehículo fue incendiado intencionalmente. Una autopsia mostró que Marie perdió la vida debido a heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen antes del incendio. Sus vías respiratorias estaban libres de hollín. Una gorra de béisbol cerca del vehículo contenía el ADN de Ernest. Los oficiales de policía registraron su casa al día siguiente del descubrimiento del auto y encontraron sangre en un colchón que se confirmó que pertenecía a Marie mediante pruebas de laboratorio del FBI. Sin embargo, el caso se estancó durante casi 9 años, hasta que la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas lanzó una investigación interagencial sobre la muerte de Marie. El 21 de noviembre del 2022, el Departamento de Policía de los Indios Cherokee anunció que la recompensa por información que llevara al arresto y condena de la persona o personas responsables
se incrementaría de $5,000 a $50,000. Al año siguiente, en 2023, Ernest por fin admitió y les dijo a los investigadores que agarró a Marie durante una pelea, ahorcándola. Dijo que la sostuvo hasta que dejó de moverse y supo que ya no estaba viva. Ernest reveló que llevó a Marie al auto, condujo hasta Big Cove, roció el auto con gasolina y lo incendió. Mientras el automóvil estaba envuelto en llamas, su gorra de béisbol voló. Luego regresó a su casa y limpió la sangre de Marie con toallas que luego quemó. El 21 de noviembre del 2023 fue arrestado por el CIPD y el FBI y fue acusado federalmente el 5 de abril del 2024. Ernest se declaró culpable de homicidio en primer grado el 16 de agosto del 2024 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte en Asheville. Después de su declaración de culpabilidad, permaneció bajo custodia federal y espera una fecha de sentencia. Se enfrenta a una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Aún no se ha establecido una fecha para la sentencia. Baby Hope Medina. El cuerpo sin vida de una bebé fue encontrado por un ranchero, abandonado en un rancho rural de Texas hace décadas. La persona responsable resultó ser alguien que se suponía debía protegerla y amarla. Afortunadamente, serían capturada y acusada. El 20 de septiembre del 2004, el cuerpo de una bebé recién nacida fue encontrado por un ranchero, abandonado en un matorral en un camino rural desolado del condado de Medina, Texas. Una autopsia mostró que la niña nació viva. Sin embargo, se desconoce si falleció antes de ser colocada en el matorral. Su pequeño cuerpo no mostraba signos de trauma. La bebé nunca fue identificada y se le dio el nombre de Baby Hope Medina. Fue enterrada en Hondo, Texas. Su caso se estancó y permaneció sin resolverse durante casi 20 años, hasta que los avances en la tecnología forense y el trabajo persistente de los investigadores llevaron a un arresto. Su muerte conmocionó a la comunidad, incluidos los oficiales de la ley que pasaron 2 décadas tratando de resolver su homicidio. Marisela Frausto, de 45 años, de Hondo, admitió su responsabilidad en la muerte de Baby Hope Medina. Frausto fue arrestada y acusada de homicidio capital de una persona menor de 6 años en noviembre del 2023. Admitió haber terminado con la vida de su hija recién nacida. El 25 de noviembre del 2024, Frausto se declaró culpable del delito menor de homicidio involuntario, un delito grave de segundo grado, a cambio de una sentencia de 18 años de prisión. Si un jurado la hubiera declarado culpable del cargo original, Frausto habría enfrentado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. El sheriff del condado de Medina, Randy Brown, dijo: "El día en que se encontró a Baby Hope, ella se convirtió en parte de nosotros, un recordatorio de nuestro deber de defender a los inocentes y a los que no tienen voz. Durante 20 años, los investigadores han llevado el peso de esa promesa. Hoy, con esta condena, esa promesa se ha cumplido. Si bien ninguna sentencia puede deshacer el dolor causado por esta tragedia, el acuerdo de hoy asegura responsabilidad y resolución en este caso profundamente emocional". El fiscal del distrito del condado de Medina, Mark Harvey, dijo: "Los desafíos de procesar cualquier caso solo aumentan con el paso del tiempo. Obtener justicia en un caso 2 décadas después es de vital importancia para los miembros de nuestra comunidad. Mientras los recuerdos se desvanecen y los testigos se vuelven indisponibles, los avances milagrosos de la ciencia forense hicieron posible que este caso fuera llevado a cabo. La sentencia de hoy envía un mensaje claro a la comunidad. No importa cuánto tiempo pase antes de que un crimen se resuelva, nuestra oficina y sus socios de la ley harán todo lo posible para asegurar que se logre alguna medida de justicia". Christopher Smith. La policía en la capital de Canadá anunció que han identificado al sospechoso en un apuñalamiento fatal que ocurrió hace casi 3 décadas. El sospechoso, un hombre, fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado después de que pruebas avanzadas de ADN
ayudaran a las autoridades a vincularlo con el crimen. El 12 de abril de 1996, Christopher Smith, de 22 años, y su primo fueron abordados por un hombre desconocido armado mientras caminaban por el puente Portage que conecta Ottawa, la capital canadiense, con Gatineau, en la vecina provincia de Quebec. El hombre desconocido apuñaló a Christopher y luego huyó de la escena del crimen. Christopher perdió la vida como resultado del ataque, y la persona responsable no fue identificada durante casi 3 décadas. En julio del 2023, el Servicio de Policía de Ottawa y el Servicio de Policía de Toronto se asociaron con Outram para determinar si las pruebas avanzadas de ADN y la genealogía genética forense podrían ayudar a generar nuevas pistas y asistir en la identificación del sospechoso desconocido. La evidencia fue enviada al laboratorio de Outram, donde los científicos lograron utilizar la secuenciación genómica forense para construir un perfil de ADN completo del sospechoso desconocido. El equipo de genealogía genética forense del Servicio de Policía de Toronto trabajó para generar nuevas pistas en el caso. Estas pistas impulsaron una investigación de seguimiento que llevó a la identificación de un sospechoso en el caso. Lawrence Deal, de 73 años, fue arrestado el 10 de diciembre del 2024 por la policía en Vancouver en nombre de la policía de Ottawa. Los investigadores llevaron al sospechoso de regreso a Ottawa dentro de la misma semana. Deal fue acusado de homicidio en segundo grado en relación con la muerte de Christopher. Durante el curso de la investigación, se supo que Deal estaba en Ottawa por razones laborales en el momento del apuñalamiento. Compareció ante el tribunal en Ottawa el 14 de diciembre. El arresto de Deal marcó el cierre del caso más antiguo sin resolver de la policía de Ottawa y la primera vez que el departamento utilizó la genealogía genética para resolver un crimen. El jefe de la policía de Ottawa, Eric Stubb, declaró en un comunicado: al presentar estos cargos, el Servicio de Policía de Ottawa demuestra una vez más que nunca dejaremos de trabajar por las víctimas del crimen y sus seres queridos. Seguiremos adoptando técnicas innovadoras para resolver casos y felicito a los miembros de nuestra unidad de homicidios por asegurarse de que ningún caso sea olvidado y de que no se escatime ningún esfuerzo. El jefe Stubb afirmó que la policía se ha comunicado con la familia de Christopher para informarles sobre los nuevos avances en su caso. William Sonny Young. En el año 2010, William Sonny Young fue encontrado con heridas fatales por arma de fuego en su granja en la carretera Hazel Run. Sus restos fueron hallados en un área boscosa cerca del lago Highland Town, en Ohio. El sospechoso en este caso fue sentenciado casi 15 años después. El 31 de julio del 2010, William Sonny Young salió temprano en la mañana para un viaje de pesca y no regresó hasta tarde en la noche del 1 de agosto del 2010. 2 días después, el 3 de agosto, Charles Bogart Jr. fue al autoservicio del Banco Huntington, en la ciudad de Calcuta, conduciendo el auto modelo PT Cruiser de William, usando su reloj e intentando hacerse pasar por él para retirar $3,500. Sin embargo, el banco no procesó la transacción, incluso cuando Charles ingresó al banco e insistió en que era William. Desde el 3 hasta el 9 de agosto, Charles realizó compras por más de $4,000 utilizando múltiples tarjetas de crédito pertenecientes a William. Compró pizza, zapatos deportivos, un enorme acuario, pisos para su casa y varios otros artículos. El 8 de agosto viajó al casino Mountaineer, en Virginia Occidental, e intentó acceder a más dinero haciéndose pasar por William. El 10 de agosto, la oficina del sheriff recibió el informe de la desaparición de William, ya que no se había presentado a varios compromisos, incluido su trabajo en Shaker Woods. Al día siguiente, el 11 de agosto, Bogart fue detenido debido a una orden de arresto por un caso no relacionado. En el momento de su arresto, conducía la camioneta de William y tenía en su posesión su billetera, tarjetas de crédito y otros objetos personales. Durante un registro en la casa de Bogart, se encontraron más pertenencias de William, incluido su auto PT Cruiser, que estaba oculto entre maleza alta al otro lado de la carretera, frente a la propiedad de Bogart.
También se halló la Biblia masónica de William. El cuerpo de William Young, de 69 años, fue descubierto sin vida en el bosque detrás de su casa en la carretera Spring Valley, en Salineville, en el condado de Columbiana, Ohio, ese mismo día. Había recibido disparos fatales y había transcurrido algún tiempo antes de que sus restos fueran encontrados. Según el asistente principal del fiscal del condado, Ryan Weichert, el acusado declaró a los investigadores que había hablado con William el 31 de julio sobre llevarse algunas de sus pertenencias. Sin embargo, esto no era posible, ya que William se encontraba en un viaje de pesca. El equipo de casos sin resolver y la oficina del fiscal general de Ohio realizaron un análisis más detallado de los registros telefónicos y descubrieron que el teléfono de Bogart se conectó a una torre celular cerca de la propiedad de William a las 3:52 de la madrugada del 2 de agosto, cuando intentó llamar a la línea fija de William. Volvió a llamar al mismo número unas horas después, a las 8:50 de la mañana. El fiscal Weichert afirmó que el acusado estaba saqueando la propiedad de William mientras éste yacía sin vida en el lugar. Bogart enfrentó cargos y fue sentenciado a un breve periodo de tiempo por la posesión de las pertenencias de William y por fraude de identidad, pero no por haberle quitado la vida. Esa parte del caso quedó sin resolver hasta noviembre del 2023, 13 años después, cuando Charles Bogart fue arrestado. Los cargos se derivaron de una investigación y nuevas pruebas obtenidas por la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y la Oficina del Sheriff del Condado de Columbiana. En mayo del 2024, Bogart, de 49 años y residente del condado de Jefferson, se declaró culpable de homicidio involuntario y allanamiento de morada. Bogart había sido acusado de homicidio agravado y homicidio con especificación de arma de fuego, lo que podía haber resultado en una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, optó por declararse culpable del cargo menor de homicidio involuntario, un delito grave de primer grado, en lugar del homicidio agravado. También se declaró culpable de la acusación del fiscal por allanamiento de morada, un delito grave de tercer grado, junto con la especificación de arma de fuego. El segundo cargo de homicidio fue desestimado. La jueza Megan Bickerton sentenció a Bogart el 20 de mayo a 16 años de prisión. La sentencia se desglosa en 10 años por el homicidio involuntario, que es el máximo permitido, 3 años obligatorios por la especificación de arma de fuego y 36 meses, el máximo permitido, por el allanamiento de morada. Todas las penas se cumplirán de manera consecutiva, lo que da un total de 16 años. Se le otorgó crédito por los 185 días que ya había pasado en la cárcel. Bogart no dijo nada y su abogado defensor, Chris Amato, pidió a la jueza Bickerton que simplemente siguiera la recomendación conjunta. El fiscal del condado, Vito Abruzzino, señaló que este es un gran resultado para un caso de casi 15 años, explicando que, en casos sin resolver como este, los recuerdos se desvanecen, los testigos pueden no estar disponibles y los detectives pueden haberse jubilado. El fiscal Weichert afirmó que esta sentencia para Bogart ofrecería un cierre a los amigos de William. Sus familiares habían fallecido, pero aún tenía amigos que habían mantenido contacto con la oficina del fiscal. El detective retirado del sheriff del condado, Jeff Hoff, quien investigó el caso, estuvo presente en la sala del tribunal. En un comunicado de prensa, Abruzzino declaró que la investigación sobre la muerte de William fue priorizada por el equipo de casos sin resolver del condado de Columbiana, el cual fue formado en el año 2021 por Abruzzino, el sheriff Brian McLaughlin y otras agencias del orden del condado. Abruzzino atribuyó el éxito de esta condena histórica al trabajo de los detectives de la oficina del sheriff, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y los miembros del personal de la oficina del fiscal del condado. Sin el equipo de casos sin resolver y los investigadores de múltiples agencias que se unieron y analizaron este caso desde el principio, no estaríamos donde estamos hoy. También quiero agradecer a los comisionados del Condado de Columbiana por brindarme los recursos necesarios para reactivar estos casos sin resolver hasta el punto en que ahora estamos viendo acusaciones formales y condenas. En un comunicado de prensa,
Abruzzino dirigió un mensaje a las familias que han perdido a seres queridos en crímenes sin resolver. Sepan que no han sido olvidados. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que se haga justicia. En una breve entrevista, instó a las personas a llamar a la línea de denuncias anónimas al número 330-42-01-050 para proporcionar información sobre crímenes y ayudar a las autoridades. Dijo, eso es lo que nos ayudará a resolver casos como este y que sean procesados. Robert L. McDaniel. En julio de 1979, se encontraron los restos de una persona no identificada en un montón de escombros al final de una carretera sin salida, en el municipio de Covert, un municipio civil ubicado en el condado de Van Buren, Michigan. Tomaría aproximadamente 45 años para que el caso se resolviera. Era una noche de verano en 1979, cuando el entonces jefe de policía del municipio de Covert, Rick Winans, acudió a investigar una denuncia sobre basura arrojada en el área. Manejando hasta el final de la Tercera Avenida, cerca de la carretera interestatal 196, encontró un montón de basura quemada. Debajo de los escombros, hizo un macabro descubrimiento: un cuerpo que había sido gravemente quemado y baleado. Con casi nada que permitiera su identificación, el jefe Winans dijo: el cuerpo estaba prácticamente calcinado hasta el hueso. No quedaba mucha carne, de hecho, prácticamente no quedaba nada. Todo lo que se encontró en la escena fue un reloj eléctrico Timex y una cadena plateada con un dije en forma de timón de barco con ancla y un medallón dorado. En la parte frontal del medallón estaba el rostro de Jesús, mientras que en la parte trasera había una frase en español que traducía: Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Se determinó que los restos pertenecían a un hombre adulto cuya edad se estimaba entre 33 y 69 años. Su estatura estaba calculada entre 1,75 m y 1,95 m. Sin documentos de identificación, el hombre se convirtió en el John Doe del condado de Van Buren. Desde el descubrimiento de los restos del desconocido, los investigadores siguieron diversas pistas para intentar identificarlo. Con el fin de ayudar a visualizar su apariencia en vida, se realizó y publicó un retrato ilustrado en la esperanza de generar nuevas pistas sobre su identidad. Los detalles del caso se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos exhaustivos de las autoridades, no se logró determinar su identidad, y el caso quedó sin resolver durante 45 años. En el año 2022, la Policía Estatal de Michigan se asoció con Othram para utilizar pruebas de ADN avanzadas y genealogía genética con la esperanza de desarrollar nuevas pistas de investigación para identificar a la víctima. Las pruebas forenses fueron enviadas al laboratorio de Othram, donde se extrajo ADN y se construyó un perfil genético completo mediante secuenciación de genoma de grado forense. Los genealogistas de Othram utilizaron ese perfil en una búsqueda de genealogía genética forense para proporcionar nuevas pistas a las autoridades. Estas pistas permitieron a los investigadores de la Policía Estatal de Michigan dar con posibles familiares de la víctima. En diciembre del 2024, el perfil de ADN de un familiar potencial fue comparado con el perfil del John Doe del condado de Van Buren, mediante una prueba rápida de relación genética Kin-SNP. Esto permitió a los investigadores confirmar que el John Doe del condado de Van Buren era en realidad Robert L. McDaniel, nacido en el año 1930 en Trenton, Nueva Jersey. La Policía Estatal de Michigan notificó a la hija de McDaniel sobre el hallazgo. Ella les informó que su padre viajaba por todo el país como conductor de camiones. Dijo que nunca solían tener noticias suyas, por lo que no tenían idea de si estaba desaparecido, vivo o cualquier otra cosa. El jefe de policía de Covert, Jay Allen, expresó su gran satisfacción al enterarse de la identificación. Como ex-detective, había seguido el caso sin resolver durante años y afirmó que este hallazgo pone fin a décadas de preguntas sin respuesta. Ahora, con un nombre,
Allen dijo que podrán investigar quiénes eran los amigos y enemigos de Robert, establecer una línea de tiempo y revisar bases de datos federales y locales. Se mostró optimista de que, incluso un caso tan antiguo como este aún pueda resolverse, y que incluso con tan poca información, la sanación puede comenzar para la familia de la víctima. Allen dijo: «Tengo una familia, y poder cerrar este capítulo me hizo sentir aliviado porque ahora sé que alguien puede decir, oye, aquí está tu ser querido». Añadió que incluso el dato más pequeño podría ser la clave para resolver este caso. Se solicita a cualquier persona con información relacionada con este caso que se comunique con la policía del municipio de Covert al número 2697-648-100 o con la Policía Estatal de Michigan al número 26965-7608-1. Donald Horeca. En febrero de 1980, se encontró un cuerpo en el lecho de un arroyo cerca de la carretera López, en California. Los restos pertenecían a un hombre adulto que fue catalogado como John Doe. Fue sepultado sin ser identificado, y su identidad solo saldría a la luz después de 40 años. El 2 de febrero de 1980, los restos de una persona no identificada fueron descubiertos en el lecho de un arroyo tras la disminución del nivel del agua en Benicia, California. Los investigadores determinaron que los restos pertenecían a un hombre de entre 20 y 40 años, con una estatura estimada entre 1,70 m y 3 y 1,85 m, y un peso aproximado de 70 kilogramos. No se encontraron otras características que permitieran su identificación, por lo que fue enterrado bajo el nombre de John Doe número 3, 1980. La investigación determinó que había perdido la vida debido a esofagitis corrosiva, causada por la ingesta de una sustancia química no apta para el consumo humano. 36 años después, en agosto del 2016, los detalles del caso fueron ingresados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Se desarrolló y publicó una reconstrucción facial con la esperanza de ayudar a identificar al hombre. A pesar de los extensos esfuerzos de las autoridades, no se encontró ninguna coincidencia y el caso quedó sin resolver debido a la falta de pistas. En julio del 2023, 7 años después, los restos de John Doe fueron exhumados con la esperanza de que pudiera ser identificado. En diciembre del 2023, la Oficina del Forense de Solano envió evidencia forense a Outram, donde los científicos lograron extraer ADN de la evidencia y mediante secuenciación del genoma de grado forense, desarrollaron un perfil genético completo del hombre desconocido. El equipo interno de genealogía genética forense de Outram utilizó este perfil para realizar una investigación genealógica, lo que proporcionó nuevas pistas a las autoridades. La investigación continuó como parte del proyecto Doe Cold Case. Durante 15 meses, los investigadores y el personal forense obtuvieron numerosas pistas sobre su identidad. En 2024, después de 44 años y con la ayuda de la reconstrucción facial, nuevas pruebas de ADN y genealogía genética forense, se identificó al hombre como Donald Gene Horeca, de 25 años. Donald era originario de Las Vegas, Nevada, y desapareció en la zona entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Se solicita a cualquier persona con información sobre la desaparición o muerte de Donald Horeca que se comunique con la investigadora forense del condado de Solano, Jessica Dew, al número 707-7847-500. William Meredith Seitz. Gracias a la tecnología avanzada de ADN y a los esfuerzos de investigación en conjunto, las autoridades han logrado identificar a una víctima de homicidio que perdió la vida en Mississippi hace casi 4 décadas. En el año 2023, los restos de una persona no identificada fueron trasladados a la oficina del médico forense del estado de Mississippi para realizar un análisis antropológico con la esperanza de poder identificar al individuo. Se determinó que los restos pertenecían a un hombre adulto desconocido que, probablemente, tenía al menos 55 años al momento de su fallecimiento.
La evaluación antropológica reveló que la persona sufrió una lesión traumática en el momento o alrededor del momento en que perdió la vida. A pesar de los esfuerzos iniciales, su identidad permaneció como un misterio hasta el año 2024. A principios del 2024, la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi y la Oficina de Investigación de Mississippi volvieron a colaborar con Othram con la esperanza de que pruebas avanzadas de ADN pudieran ayudar a determinar la identidad del hombre. En junio del 2024, la Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi envió evidencia al laboratorio de Othram, donde los científicos lograron extraer ADN para desarrollar un perfil genético del hombre utilizando secuenciación del genoma de grado forense. Una vez construido el perfil de ADN, el equipo de genealogía genética forense de Othram realizó investigaciones genealógicas y de registros para generar nuevas pistas en el caso. Con la información proporcionada, los investigadores pudieron identificar a un posible familiar del hombre. El perfil de ADN del posible familiar fue comparado con el perfil de ADN del hombre desconocido mediante pruebas rápidas de parentesco Kin-SNP. En diciembre del 2024, esta investigación permitió identificar al hombre como William Meredith Seitz. William fue víctima de un homicidio y perdió la vida en el año 1985 en Choctaw, Mississippi. Las autoridades esperan que esta identificación brinde algo de consuelo a la familia de William, mientras los esfuerzos por esclarecer los detalles de su trágico final aún continúan en investigación. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,